¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. ¿Cómo van con la realización de su parejita de gnomos? Espero que ya hayan avanzado. Si es la primera vez que visitan mi canal, les cuento que tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar esta hermosa parejita. Tenemos un segundo video en el que realizamos el cuerpecito hasta el cuello. En este video vamos a hacer la cabeza y todos los detalles, o más bien algunos detalles que van a diferenciar al gnomo de la gnomo. Así es que vamos avanzando muy bien. Muy pronto terminaremos de realizarlos. Les recuerdo que en el canal tenemos mucho que ofrecerles en cuanto a proyectos navideños. Pueden ir a la pestaña que dice playlist navideña y ahí van a encontrar muchos de ellos. Pero también las invito a explorar mi canal. Entren a donde dice videos y con su dedito vayan moviendo. Van a ver que van a encontrar mucho contenido muy bonito y más de un proyecto los va a enamorar y van a querer realizarlos. Ya lo verán que sí. La petición de siempre es suscríbanse y den like, por favor. Ayúdenme con eso. También los invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros de este canal ya llevan varios días realizando a los preciosos gnomos. Muchas gracias a Iliana Ayes, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Fabiola Marín Morales, Josie Sousa, Yolanda Torres Sangüesa, Azucena Osorio, Canal Luco, Laucoria, Carmen Marlén, Elizabeth Ramos, Jimena Zúñiga y Brenda Almonacid. Muchas gracias a todas ustedes por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. En el video anterior hicimos esta vueltecita que forma parte del cuello. A partir de ahora vamos a realizar la cabecita. No nos vamos a ir vuelta por vuelta, ya que para realizarla solo tenemos que saber hacer puntos bajos y aumentos y ya sabemos hacer eso perfectamente. Voy a dejarles las instrucciones paso a paso para que realicen la cabecita hasta la vuelta número 70. Allí nos vamos a detener porque allí vamos a colocar los ojitos. Así es que aquí les estoy señalando las instrucciones. Si no saben leerlas, no se preocupen. Por ejemplo, en la vuelta 49 realizaremos 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. Vuelta 50, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos, y así nos vamos a ir realizando hasta la vuelta 55 con el mismo procedimiento. De las vueltas 56 a la 70 realizaremos 66 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así nos está quedando por ahora. Lo que vamos a hacer, vamos a colocar los ojitos. Van a ir colocados entre las vueltas 63 y 64. Van a colocar, tal y como están viendo en la imagen, su agujita lanera para ubicar el centro del cuerpo y el centro de la cabecita. Donde les dé, van a poner un alfiler. Subimos un poquito nuestra agujita lanera y ponemos otra vez un alfiler. Rectificamos, créanme que la vista es muy poderosa y es muy probable, lo más seguro es que les quede bien centradita. Pero pues hagan un ejercicio de observación y ustedes se van a dar cuenta si se ve bien centrado. Vamos a contar a partir de aquí, que es donde empezamos los cambios de color en color carne. Es la vuelta 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61. Vamos a subir 2 vueltas más, 62 y 63. Aquí en medio, entre las vueltas 63 y 64 es donde van a ir los ojitos. Déjenme rectificar que haya contado bien. Y una vez que hayan rectificado, ya vamos a proceder a colocar los ojitos. Ahí está. Quedó perfectamente ubicado. Voy a ver una vez más que se vea centradito, sino para recorrerlo a donde haga falta. Ahí está muy bien. Los ojitos van a ir ubicados con una distancia de 6 puntitos. Observando veo que necesito recorrer mi marca un puntito hacia la izquierda. Ahora sí se ve perfectamente ubicado el centro de la carita. Vamos a contar 3 puntitos hacia la derecha. 1, 2, 3. Y ahí pongo mi marca. Y 3 puntitos hacia la izquierda. 1, 2, 3. Y ahí coloco mis marquitas. Volvemos a hacer un ejercicio de observación, que se vean bien centraditos. Seguramente así es. Una vez que ya estén bien centraditos, procedemos a colocar los ojitos. Quitamos cualquiera de las 2 marcas y por ahí vamos a introducir nuestra aguja plástica o cualquier otra técnica que tengan ustedes para agrandar el orificio. Estos ojos no son muy grandes, así es que van a entrar con mucha facilidad. Lo mismo vamos a hacer en la otra marquita. Entramos de esta forma. Muy bien. Repito, pueden utilizar la técnica con la que estén acostumbrados a trabajar. Nuevamente hacemos ejercicio de observación, vemos que estén bien centraditos y ahora sí podemos colocar las arandelas. Las arandelas son esos seguritos que llevan en la parte de adentro, en la parte de la patita, los ojitos. Muy bien, entonces ya vi que está bien centradito, colocamos las arandelas, ahora sí. Aquí va una. Y del otro lado colocamos la que sigue. La correspondiente. Tomamos nuestro artefacto. Si no tienen ustedes unas pinzas como esta, las colocan con sus manitas como están acostumbradas. Solo aprieten fuerte. Recuerden, la parte de la gomita blanca va hacia el ojito. Y el orificio que está en el lado opuesto, va en la patita del ojito. Así es que vamos a introducir la patita del ojito en el orificio, ubicamos la parte frontal del ojito y aplastamos. Fuerte hasta que ese ojito quede bien colocado. Miren, queda súper bien. Ayuda mucho, con las manos lo podemos hacer, pero la verdad es que con este artefacto queda todavía aún mejor. Si no lo tienen, no se preocupen, háganlo como lo han hecho siempre. Ya quedaron los ojitos bien colocaditos. Continuaremos con la realización de la cabecita. Nuevamente no nos vamos a ir vuelta por vuelta, ya que lo que necesitamos saber son puntos bajos y disminuciones, y es algo que sabemos hacer perfectamente. Nuevamente les dejaré las instrucciones para que terminen la cabecita hasta la vuelta número 80. No se preocupen. Vuelta 71, 9 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos, y así se van a seguir con las instrucciones. No olviden rellenar, por favor. Aquí ya terminé, amigas. Al finalizar les va a quedar ese pequeño orificio. Ignoren por favor el cuerpecito, que el orificio lo vamos a cerrar de la misma manera prácticamente en todos los casos. Ensartamos nuestra agujita lanera, ya que ya cortamos la hebra que vamos a necesitar, y vamos a estar entrando en el bucle delantero de cada uno de los puntos. Recuerden que terminamos con 6 puntitos, pues vamos a entrar en el bucle delantero de cada uno de esos 6 puntitos. Aquí van 2, siguiente bucle delantero, 3, nos faltan otros 3. Aquí vamos. 4, 5 y el último 6. Solo bucle delantero.
Ya que hicimos esto, vamos a jalar. Al momento de jalar, ese orificio se va a cerrar perfectamente. Miren, ahí quedó bien, bien cerradito. Lo que haremos muy, muy cerca de donde hayamos finalizado, vamos a hacer un nudito para que no se nos vaya a abrir ese orificio que acabamos de cerrar. Apretamos fuerte, fuerte, fuerte y vamos a entrar aquí en medio donde cerramos y a salir con nuestra aguja lanera hacia cualquier parte de la cabecita. Jalamos, cortamos la hebra sobrante y ya simplemente con nuestras manos vamos a darle forma a la cabecita. Tratar de acomodar bien nuestro relleno y que quede bien, bien bonita. Continuamos. Realizaremos ahora la naricita, tomamos hebra de color carne y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico y dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos en la vuelta número 1. Vuelta 2, 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos. Vuelta 3, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vueltas 4 y 5 haremos 18 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Vuelta 6, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Cuando hayamos finalizado, nos vamos a ir al siguiente puntito y vamos a realizar un punto deslizado. Cadenita para fijar, apretamos bien, bien fuerte y vamos a cortar la hebra. Dejen hebra suficiente, ya que con esa hebra vamos a coser la naricita a la carita de nuestros gnomos. Recuerden, hasta aquí seguimos haciendo exactamente lo mismo tanto para el gnomo como para la gnomo. Vamos a rellenar un poquitito, solo un poquito de la naricita, no la rellenen por completo. Esto nos va a ayudar a que al momento de que la cosamos a la carita sea más fácil. Si no le ponen un poquito de relleno, les puede quedar chueca, les puede quedar extraña. Con un poquito de relleno es suficiente y van a ver con qué facilidad van a poder coser la naricita. Más adelante y antes de que terminen de coser la cabecita, dejen un huequito para que terminen de rellenar y la nariz quede bien, bien durita. Vean. Vamos a coser ahí en la vuelta donde terminan los ojos en la parte de abajo, ahí debe de llegar la naricita. Aquí en la misma vuelta donde terminan los ojitos. Pongan un alfiler para que la nariz no se les mueva, para que empiecen a coserla sin ningún problema. Comenzaremos a dar puntaditas de esta forma. Ya tenemos la naricita bien ubicada, entonces vamos a dar una puntadita en la carita y una puntadita en la naricita. Pueden dar una puntadita en cada punto de la nariz, incluso pueden separarse hasta 2 puntitos de la nariz, más no, porque como lleva relleno, si dejan muchos huecos al momento de coser la nariz, se les puede salir el relleno. Así es que de preferencia cosan punto por punto, máximo un punto sí y un punto no, un punto sí y un punto no. Y así ven, una puntadita en la nariz y otra en la carita. Vamos a estar haciendo esto en todo el contorno de la nariz. Si les hace falta relleno, dejen un pequeño hueco para que con ese hueco terminen de rellenar la nariz, que les debe de quedar bien, bien durita. Cuando ya esté bien rellena y terminen de coser, hacen un nudito bien apretadito y pierden la hebra sobrante de esta manera hacia cualquier parte de la carita. Y miren, amigas, así nos habrá quedado nuestra parejita. Se parecen mucho, mucho, exactamente iguales no son. Así son las cosas hechas a mano, amigas. Como son hechas a mano, pues tienen ciertas diferencias, pero de que se parecen mucho, claro que así es. Vamos a continuar. ¿Se acuerdan que les pedí un pedacito de tela de esta como de peluche? La verdad, si tiene un nombre esta tela, yo no lo conozco. Es esta misma que con la que me ayudo para la grabación de mis tutoriales. Van a tomarlo a la mitad. En la lista de materiales está el tamaño en la que lo deben cortar. Lo doblan exactamente a la mitad y aquí en la mitad vamos a hacer un pequeño corte.
nos vamos a bajar aproximadamente medio centímetro, cortamos así, hacia la izquierda otro medio centímetro y luego hacia arriba. Les tiene que quedar este pequeño huequito que es donde vamos a introducir en la naricita. Quiten estos pequeños peluchitos que se le van cayendo, que solo es por el corte que hicimos, no se preocupen. Y lo vamos a colocar de esta manera. Coloquen alfileres si ustedes así lo desean y después nos vamos a ir hacia arriba. Más o menos el mismo peluchito se los va a decir, no se preocupen, el gorrito lo va a tapar, pero vean, vamos a subirnos unas 3 o 4 vueltecitas con respecto al ojito. Y a donde les dé la misma tela les va a decir, aquí se suben unas 3, 4 vueltecitas y ahí van a colocar un alfiler para que no se les mueva. Como les digo, traten de que de ambos lados les quede a la misma distancia, pero de todas maneras va a llevar ahí el gorrito y ya no se va a notar. Vamos a colocar alfileres en ambos extremos una vez que ya lo hayamos acomodado. Aquí, otro alfiler del otro lado. Y vamos a proceder a pegarlo, amigas. Yo prefiero que lo peguemos porque si lo cosen es probable que las puntaditas se lleguen a notar. En cambio así pegadito ya no hay ningún problema. Aquí abajo que quede bien pegadito adentro de la nariz, por debajo de la nariz que quede ahí bien metidito, amigas, ¿eh? Cuando lo vayan a pegar, amigas, quiten el alfiler, pero déjenlo exactamente donde lo tenían para que al momento de pegar no se pierdan y quede exactamente en donde lo habían ustedes marcado. A lo mejor ustedes no se pierden, yo me pierdo con mucha facilidad. Entonces colocamos nuestro silicón. Recuerden que puede ser frío o caliente, no demasiado, amigas, para que no se desparrame todos. Las que me siguen ya saben la técnica para cuando el silicón se sale, lo que tenemos que hacer. Pero miren, aquí le coloqué lo suficiente que no se salió, ahí quedó perfecto. Ya simplemente esperamos a que seque muy bien y de la misma manera vamos a pegar toda la barbita. Aquí voy a quitar este alfiler, pero lo voy a dejar en la cabecita para que sea la indicación de en dónde me debe de quedar. Aquí voy a colocar otro poquito de silicones en este como circulito que recortamos. Y lo vamos a pegar pegadito a la parte baja de la nariz, bien metidito ahí, bien metidito debajo de la naricita. Esperamos a que seque, colocamos silicón del otro lado de la barba y como ya sabemos, ahí dejamos nuestro alfiler, pues hasta ahí pegamos de esta forma. Vamos a hacer ahora los detalles de la gnomo. Recuerdan que les pedí un cartoncito en la lista de materiales, pues vamos a utilizarlo para cortar el cabellito que va a formar parte de las trenzas de la gnomo. Tomamos nuestra hebra de color blanco de esta manera y vamos a estar dando vueltecitas así, 1, 2, vamos, 3, vamos, 4 y vamos a estar dando vueltecitas. Ya se me vino el hilo rojo. Vamos a estar dando las vueltecitas hasta dar 40 vueltas. Así me gustaron las trenzas. Si las quieren más delgadas o más gruesas, pueden dar más o menos vueltas. Cuando hayan terminado, cortan la hebra de color blanco. Vamos a sacar estos cabellitos del cartoncito y vamos a cortar en la parte de abajo, así. Y ya tenemos el cabellito, amigas. En esta parte de arriba vamos a preparar previamente una hebra y allí vamos a atar. Vamos a hacer un nudito. Exactamente allí donde nos marca la mitad. Ahí vamos a hacer unos 2 o 3 nuditos. Vayan preparando otra hebrita que va a ser con la que una vez que hayan hecho las trencitas van a atar la parte baja de las trenzas. Yo aquí esta hebra que preparé está lo bastante larga y me va a alcanzar para este nudo que hicimos, para esta atadura que hicimos y para después atar la parte baja de las trenzas.
y así nos habrá quedado. Acomódenlo bien, que se vea bien peinadito, bien bonito. Ensartamos nuestra hojita lanera, la preparamos y miren, aquí ya coloqué una de las trenzas. Del ojito, amigas, de aquí del ojito van a contar unas 5 vueltas. A esa distancia va a ir la trencita, contando 5 o 6 vueltas. Y unas 2 vueltas arriba del ojo. Miren, de aquí donde está el ojito, 1, 2, 3, 4, 5. A esa distancia va a ir. Y repito, 2 vueltas arriba del ojito. Una vez más, 1, 2, 3, 4, 5. Y me voy a subir de aquí 2 vueltas. A ver, déjenme buscar un alfilercito, 1 y 2. Ahí es donde va a ir mi marquita, vean. Entonces, ya vi dónde voy a atar, a coser más bien la trencita, la voy a acomodar allí. Antes de coserla, vean que les quede a la misma distancia de la otra trenza. Otra vez les digo, no se preocupen, va a llevar aquí el gorrito y no se va a ver esta parte de las trencitas. Coloquen tantos alfileres como crean necesario para que se sostenga perfectamente, amigas, y procederemos a coser. Ya les había dicho que ensartamos nuestra agujita lanera, le van a hacer un nudito en la punta. Vamos a ensartar nuestra agujita con hebra de color blanco. Muy bien, ya le hicimos el nudo en la punta. Vamos a entrar por cualquier parte de la cabecita que se va a tapar con el gorro y vamos a salir aquí donde pusimos la primer marquita. Muy bien. Jalamos nuestra agujita lanera fuerte para que el nudito que hicimos se esconda dentro de la cabecita. Otra vez, si ahí se queda no pasa nada, de todas maneras ahí va a tener el gorrito, pero de preferencia que se esconda, amigas. Nos vamos a recorrer aquí un puntito. Ahí está. Y vamos a tomar nuevamente la parte de arriba del cabellito que van a formar parte en un momento de las trencitas, de estos cabellitos. Entramos de esta forma. Vamos a dar otra puntadita en la cabecita. Nos recorrimos un poquitito y tomamos ahora el cabellito. No son muchas puntadas. Asegúrense que agarre bien esta parte alta. Como le hicimos el nudo, va a ser muy fácil que lo agarre todo y que no se les quede suelto, pero de todas maneras verifiquen perfectamente. Voy a dar aquí otra puntadita solo para que me lo agarre muy bien el cabellito. Aquí me recorro otra vez, me paso hacia el cabellito y ya sería suficiente, amigas. Ay, aquí entramos, aquí ya podríamos hacer nosotros, más bien ya podemos hacer un nudito bien apretadito y perdemos la hebra hacia cualquier parte de la cabecita de nuestra hermosa gnomo. A continuación vamos a hacer la trencita. Acomoden muy bien sus cabellitos, si lo pueden cepillar por ahí con algún peine o cepillo que tengan está muy bien. Y vamos a dividirlo entre 3. Si quieren contar las hebras para que les queden exactamente con la misma cantidad de hebritas, la división de las trenzas está muy bien. Y si no, háganlo a un cálculo. No es difícil, amigas, como ustedes lo decidan. Y vamos a empezar a formar la trenza. La mayoría de nosotras lo sabemos hacer y si no, pues están viendo en la imagen de qué manera se van trenzando los cabellitos. Vamos a hacer esto procurando que los cabellitos queden bien acomodaditos, amigas. Que no les vaya a quedar ahí uno suelto, que se vean extraños. Lo más parejito que se vea, mejor. Y así vamos a estar trenzando. Cada vez que trenzan, acomodan. Trenzan, acomodan. Y vamos a estar haciendo esto. Así, amigas. Ya hasta que no les quede más cabellito, ya hasta que no puedan hacer más trenzado, allí se van a detener. Así es que seguimos. Aquí ya casi termino. Miren, ya estoy en la orilla, ya no puedo trenzar más. Entonces en esta parte de abajo con una hebrita, como les había dicho anteriormente, vamos a amarrar perfectamente
la trencita. Un nudito, 2 nuditos, está muy bien. Procuren que les queden ambas a la misma altura para que se vea parejito y muy bonito. Hacemos aquí un nudito. Voy a hacer otro más para que no se vaya a deshacer. Y después vamos a cortar abajo, amigas. Aquí va el segundo nudo. Aprieten bien, bien, bien. Y cortamos aquí abajo para que quede ese cabellito parejito, parejito. Lo más parejito que se pueda. Tanto esta atadura como el corte que le hagamos abajo, que es lo que vamos a hacer ahora. Aquí me quedan algunas hebritas que no están del tamaño adecuado, así es que vamos a cortar hasta que se vea lo más parejita que sea posible la parte baja de la trencita. Otro más por aquí. Y lo mismo vamos a hacer con la otra trenza. Vamos a procurar, si ven, llegó a la altura del pantaloncito del anomo, pues vamos a procurar que cuando recortemos las hebras de la otra trenza quede a la misma altura. Vayan cortando de a poquito, cortan un poquito y miden si quedó ya a la altura que ustedes quieren. Y si no, cortan otro poquito y así poco a poquito, porque si a veces calculamos, cortamos y resulta que no medimos bien. Miren, aquí le falta un poquito, pero yo prefiero que le sobre un poquito y que le vaya yo a cortar ese pequeño sobrante a cortar de más. Ahí quedó, amigas, parejito, parejito, parejito. Antes de continuar, se me estaba olvidando hacer este detalle que lleva arriba nuestros 2 gnomos en su pantalón. Pueden entrar en cualquier punto de la parte trasera del cuerpecito. Si recuerdan, aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres los bucles delanteros. En ellos vamos a trabajar. Entramos, como vieron en la imagen, con hebra de color rojo y vamos a hacer allí una cadenita. Entramos nuevamente en el mismo punto y vamos a hacer un punto bajo, siguiente punto, punto bajo, así. Ya lo hicimos en los piecitos, ya hicimos este mismo detalle. Hacemos puntos bajos en toda la orilla. Así nos vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos. Al finalizar nos vamos a ubicar en el primer puntito y vamos aquí a hacer un punto deslizado. Apretamos bien, bien fuerte ese último punto y vamos a cortar la hebra. Ensartamos nuestra agujita lanera y vamos a hacer un nudito por el revés. Aquí pegadito, pegadito a donde comenzamos nuestros puntos bajos. Hacemos el nudo bien, bien apretadito. Y vamos a introducir nuestra hebra y perdemos. Y miren, así habrá quedado. Es un detalle muy sencillo, pero que luce muy lindo. Vamos a hacer el gorro. Tomamos hebra de color granate y vamos a realizar en la vuelta número 1 un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. De las vueltas 2 a la 20 haremos 6 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Aquí realicé la vuelta número 2, me quería detener para explicar sobre todo a las que no tienen mucha experiencia que deben de voltear de esta manera la pieza. Como hacemos muy poquitos puntos en cada vuelta, suele voltearse al revés, así es que cuando hagan la vuelta número 2, voltéenlo para que les quede todo el tejido por el derecho. Vamos a realizar hasta la vuelta número 20 y les habrá quedado algo así como lo que están viendo en la imagen. Más adelante colocaremos un limpiapipas para darle esta forma o la forma que ustedes quieran. Continuaremos con la realización en la vuelta número 21. Haremos un punto bajo y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 9 puntos. Vuelta 22, 9 puntos.
Seguimos, vuelta 23, 2 puntos bajos y un aumento 3 veces, terminando la vuelta con 12 puntos y vuelta 24, 12 puntos bajos. A partir de la vuelta 25 vamos a comenzar a hacer los aumentos en múltiplos de 6. No nos vamos a ir vuelta por vuelta, estoy segura que no van a tener problema para realizar las siguientes vueltas. De todas maneras, aquí les voy a dejar las instrucciones. Por ejemplo, vuelta 25, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos, y vuelta 26, 18 puntos bajos. Vuelta 27, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos, y vuelta 28, 24 puntos bajos. Y así se van a seguir con la misma secuencia, y de las vueltas 42 a las 56 realizaremos 66 puntos bajos en cada vuelta. Así nos habrá quedado, amigas. Al final hacen cambio de color a color blanco y vamos a hacer una orilla que le luce muy bonita al sombrerito. Vamos a hacer una cadena y en el siguiente punto haremos un punto deslizado. Así de simple es esta orilla, pero luce preciosa. Una vez más, una cadenita. Y en el siguiente punto hacemos punto deslizado. Aprovechamos para ir perdiendo esas hebras, tanto la roja que acabamos de cortar como la blanca que nos está sobrando. Y continuamos cadena, punto deslizado. Cadena, punto deslizado. Vamos a hacer esto durante toda la vuelta, traten de hacer la parejita, ejerzan la misma tensión en cada cadena y en cada punto deslizado y va a lucir preciosa. Aquí estaremos finalizando el último punto con un punto deslizado y nos vamos a ir al primer punto que hicimos y también hacemos punto deslizado. Ya corté mi hebrita, jalamos, apretamos muy fuerte ese último punto, ensartan su agujita lanera y la hebra la vamos a estar perdiendo por el revés, miren. Voy a pasar primero la hebra hacia atrás, de esta forma. Ahí está, miren. Y vamos a ir perdiendo por el revés. Hacemos primero un nudito. Bien apretadito para que no se nos vaya a deshacer nuestra hebra y vamos a ir perdiendo el sobrante entre el mismo tejido, entre los mismos puntitos. Así miren, vamos a ir entrando de esta forma y al final cortan la hebra. Van a tomar su limpiapipas, amigas, y lo van a doblar exactamente a la mitad y después otra vez exactamente a la mitad. Les recuerdo que tenemos que hacer 2 gorros. Los gorros son exactamente igual para el gnomo y para la gnomo. Una vez que hayan doblado 2 veces van a empezar a hacer esto. Miren, vamos a dar vueltecitas para que quede bien entrelazado el alambrito con el que está realizado el limpiapipas. Ubiquen bien la parte donde quedaron los dobleces y la parte donde quedaron las puntas. Y miren, lo vamos a introducir de esta manera. Quedó bien fuerte, bien durito, así es que no pasa nada. No, o sea, está justo, pero lo suficiente para que entre muy bien y jamás ese limpiapipas se va a salir de la puntita. Y ahí quedó, vean, no es nada difícil, nada complicado. Y vamos a poder hacer esto, acomodarlo tal y como nosotros queramos. Y el limpiapipas ahí quedó por dentro. Lo pueden doblar así, dejarlo bien derechito, doblarlo hacia el otro lado o doblarlo más circularmente como ustedes quieran. Hasta aquí nos quedamos en este tutorial. Avancen por favor. En el siguiente vamos a terminar con los detalles que nos están haciendo falta ya para finalizar la realización de nuestra parejita de gnomos. Por favor no olviden suscribirse, dar like y nos vemos muy pronto para finalizar la realización de nuestros hermosos gnomos.